Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 11, versículos 1 al 4. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos. A orar se aprende. Y aunque la oración es un grito del corazón que brota espontáneamente, y aunque también es verdad, como nos dice Pablo, que es el Espíritu el que ora, es más, gime en nuestro interior, a orar se aprende. No es solo algo espontáneo. Así como hablar es algo que hasta cierto punto viene dado con nuestra naturaleza, pero tenemos que aprenderlo en el camino de la vida, de la misma manera ocurre con la oración. Pues sí, ese es el tema del Evangelio de hoy. Orar es un esfuerzo que requiere aprendizaje, y no solamente una experiencia de gozo y de consolación que nos viene de vez en cuando. Y nosotros estamos aquí para decirle a Jesús, como le dijeron sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Veamos en primer lugar la circunstancia. ¿Cómo ambienta el evangelista Lucas esta enseñanza? El narrador comienza diciendo: una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. El punto de partida es este hecho de que Jesús estaba él mismo dando ejemplo de oración. El Evangelio de Lucas retrata a Jesús con frecuencia en oración. Jesús era un orante. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre él en el Jordán, Lucas 3, 21, 22, Jesús estaba en oración. Luego, a lo largo del ministerio, al menos 2 veces, se dice que Jesús se retiraba a lugares desiertos para orar. En medio de la agitación de la tarea cotidiana, de la misión, de tanta gente que lo buscaba, Jesús abría espacios de soledad para estar con el Padre. Lo dice Lucas 4:42, también 5:16. Y en los momentos decisivos de su misión, vemos cómo este Evangelio retrata a Jesús siempre en oración. Por ejemplo, cuando llama a los apóstoles, dice Lucas 6:12 al 13, que Jesús estaba en oración. Cuando la confesión de fe de Pedro, Lucas 9:18, Jesús estaba en oración. La misma transfiguración que viene después es una experiencia de oración, nos dice Lucas 9:28. Jesús siempre está en oración y de manera
especial en los momentos claves, como hemos señalado, y hay uno particularísimo: el tiempo de la pasión. Cuando Jesús comienza su camino de pasión en el monte de los olivos, Getsemaní, dicen los otros evangelistas, Jesús hace una oración tan intensa, dice Lucas, que lo hace sudar como gotas espesas de sangre que caen al suelo. Lucas 22, 40, 42. Y cuando Jesús es clavado en la cruz, ora para invocar el perdón de sus enemigos. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Capítulo 23, versículo 34. Y su último aliento de vida, el último aliento del Jesús terreno, es una oración para entregar su vida al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Tenemos entonces la oración como un rasgo característico de Jesús, un rasgo que no pasa desapercibido para sus discípulos, hasta el punto de que se convierte en el motivo de una petición, de una solicitud de parte de ellos. Señor, enséñanos a orar, entréganos, escribe en nosotros este rasgo que te caracteriza. Y el discípulo que en nombre de todos le hace la solicitud, evoca la enseñanza de Juan Bautista. Le pide que les entregue una oración distintiva para el grupo discipular. Es verdad que nosotros no sabemos cómo pudo haber sido esa oración propia de los discípulos de Juan. No lo sabemos. En cambio, sí disponemos, porque el Evangelio de hoy nos lo entrega, cómo era la oración de Jesús, la que Él le entregó a sus seguidores. Y cuando uno aborda esta oración en la versión de Lucas, tiene que tomar conciencia de que hay otra versión, que no es muy diferente, pero es otra versión. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13, que es muy parecida a la que estamos leyendo hoy en Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 4. Pero hay pequeñas diferencias. La de Lucas es un tanto más corta, no más para darles un detalle. Las dos versiones tienen en común 26 palabras, pero si miramos por separado, la versión del Padre Nuestro de Mateo tiene 57 y la de Lucas 38. Es más corta. Bueno, el conteo lo he hecho en griego. En español puede ser que les dé otra suma. El esquema, si miramos bien ahora, prácticamente es el mismo. Se comienza con la invocación al Padre, y luego siguen dos series de peticiones. La primera serie tiene que ver con Dios, donde se pide o se interpela el tú de Dios. Y una segunda serie de peticiones que tiene que ver con el orante o los orantes, con el nosotros, con nuestras necesidades. Y es aquí donde no coinciden del todo las dos versiones, porque la primera serie en Mateo tiene 3, en Lucas solo tiene 2. En suma, el Padre Nuestro según Mateo, que es el que recitamos con frecuencia en la liturgia o en el Santo Rosario, que además hoy estamos celebrando el Día de la Virgen del Rosario, en Mateo tiene 7 peticiones, en Lucas 5. Un último detalle es que en Mateo aparece subrayado el nuestro cuando se invoca al Padre. El Evangelio de Lucas se queda solamente con la palabra Padre. Y detengámonos ahora ahí.
la oración comienza con una invocación sencilla. Jesús dice, bueno, cuando oren, digan Padre. La invocación Padre es la fuente de toda la oración. Es el manantial de donde brota todo lo demás. Padre es una palabra que está con frecuencia en boca de Jesús y que va a volver en el relato de la pasión en frases oracionales. En la oración en el Monte de los Olivos, en la agonía, en el momento en que lo crucifican y en el momento de la muerte. Y esta palabra Padre va a expresar una relación que apunta a una tremenda cercanía. Quiere decir que aunque Dios es Rey, Dios es Señor, términos que son frecuentes en la oración de Israel y que son términos relacionales que subrayan la trascendencia de Dios, Jesús prefiere una palabra que implica una relación y una relación de dependencia. Padre. Padre representa la cercanía y la familiaridad en el ámbito de una relación más universal que se ofrece a la existencia humana. Y Lucas prefiere decir en griego Padre, Pater, que es la traducción del término arameo Abba, Abba, que era el término típico para dirigirse al progenitor, tanto por parte del niño pequeño, papacito, pero también del hijo ya adulto ante su padre ya anciano, papacito. Un discípulo de Jesús aprende a dirigirse a Dios con esta expresión, papá, Abinu, papá. Jesús nos narra a lo largo del Evangelio este amor paterno de Dios que conquista nuestro corazón. Este Padre del que Jesús nos ha dicho que es misericordioso y que quiere que tengamos nosotros las mismas características de su misericordia. Este Padre del que somos hijos, incluso hijos que se han ido de casa y vuelven arrepentidos a recibir el abrazo de su misericordia. Y esto, cuando oramos el Padre Nuestro con la versión de Lucas, no puede pasar desapercibido, porque la revelación de Dios como Padre en este Evangelio está estrechamente conectado con el tema de la misericordia. Llamar a Dios Padre es reconocerse como su Hijo y poner de presente esa realidad de nuestra filiación en todo el conjunto de nuestra vida. Es redescubrir que uno es creado a imagen y semejanza de este Dios Padre. Una imagen que es ofuscada por el pecado, donde desdibujamos su paternidad y nuestra filiación, pero que hay que recuperar y hay que llevarla a cumplimiento, haciéndonos semejantes al Hijo, Jesucristo, quien es la verdadera y perfecta imagen del Padre. A propósito, decía el padre de la Iglesia, Orígenes, no hay que creer que se ha aprendido simplemente una invocación que se recita a ciertas horas del día. Nuestra vida entera debe llegar a ser una oración ininterrumpida que proclama continuamente Padre. Pues sí, si experimentamos a veces y con mucha frecuencia la distancia que nos separa de Dios, nos volvemos muy distintos de Él y no nos parecemos
a lo que deberíamos ser, hijos suyos, no estaremos entonces a la altura de nuestra vocación humana y cristiana. El Padre Nuestro nos devuelve continuamente a este punto de partida, a esta reconciliación permanente, a esta inmersión en su misericordia, a este redescubrimiento del rostro que nos ha revelado como Padre. El Padre Nuestro nos devuelve siempre, siempre a la fuente de nuestra fe, Padre. Podemos decir entonces que el Padre Nuestro es la oración de quien, reconociéndose lejos del amor del Padre, lejos del amor también por nuestros hermanos, decidimos ponernos en camino para regresar a casa y decir: Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Cada vez que decimos Padre, como que está presente también ese camino del hijo pródigo, del hijo perdido, que vuelve a los brazos del Padre. Pues bien, la invocación Padre es la fuente de toda la oración. La oración comienza con una especie de promesa de salvación. Esta es la oración de los hijos de Dios que vuelven amorosamente a los brazos del Padre. Y si le ponemos cuidado a las peticiones que a partir de aquí comienzan a fluir, podemos notar que esta afirmación inicial se hace realidad, toma cuerpo nuestra filiación. La primera petición, santificado sea tu nombre, nos remite a muchos pasajes bíblicos donde Dios mismo se presenta como aquel que santifica su nombre. Pienso, por ejemplo, en Levítico 22, 32, 33, o en la profecía de Isaías 29, 23, o en Ezequiel 36, 22, 26. El nombre indica el carácter y las cualidades de aquel que lo lleva, o sea, su identidad. Por lo tanto, la santificación del nombre consiste en que Dios se muestre por aquello que Él es, en su presencia soberana y misericordiosa. Sé conmigo eso que tú eres por naturaleza. Es lo primero que pedimos al Señor. Soberano, sí, pero también misericordioso. La segunda petición, venga tu reino, pone en el centro de la oración el tema precisamente que ha distinguido la misión de Jesús, el reino, que es la soberanía, o mejor, el poder soberano de Dios. Jesús proclamó la cercanía y la presencia de este reino precisamente en la persona de Él y en el ejercicio de su misión. En Lucas 17:20 dice: el reino de Dios ya está entre ustedes. Pues bien, en la oración, el discípulo confía a Dios la venida de su reino. Le pide que intervenga en la historia y en su propia vida. Aquel reino presente y escondido en la persona de Jesús, que se vuelva visible, que se vuelva tangible. La tercera petición, según Lucas, es la del pan. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Se pide a Dios para mañana un don que Él mismo tendrá que renovar cada día. Uno no come un día, ni dos, ni tres.
uno se alimenta siempre. Y por eso la oración del Padre Nuestro parece acentuar esta repetición. Continúa a darnos, didú, dice en griego, y en una forma verbal que indica continuidad. Continúa dándonos el pan, una acción prolongada, repetitiva, reiterada, cada día siempre de nuevo, que ningún día nos falte el pan. La cuarta petición, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, introduce en la oración el lenguaje del pecado. El orante reconoce su distanciamiento de Dios y de los hermanos, y le pide a Dios que lo perdone, motivando esta petición en la disposición personal que ya se tiene para perdonar a los demás. Sin embargo, la motivación que aquí se da, así como nosotros perdonamos al que nos debe, no significa que el perdón que uno le da al enemigo o al deudor sea la causa del perdón de Dios. No, el perdón fraterno no es la razón del perdón de Dios, sino el momento que verifica su autenticidad, su verdad. Y la última petición dice, no nos dejes caer en tentación. Literalmente en griego, no nos hagas entrar. Fíjense que comienza con la palabra no. Es la única petición de toda la oración formulada en negativo. Todas las demás están en positivo. Esta es la única que empieza en negativo, un no. No nos hagas entrar en la tentación. La tentación es la prueba excesiva, la prueba que nos desborda, que nos supera, que lo lleva a uno a perderse o incluso a renegar de Dios. El orante suplica a Dios que no lo conduzca, que no llegue a este abismo que puede provocar un distanciamiento de Dios. El padre de la Iglesia, Tertuliano, en el siglo III después de Cristo decía que esta oración del Padre Nuestro era la síntesis de todo el Evangelio. Y es así como lo recibimos hoy, una síntesis del Evangelio en la oración, que es la oración de Jesús, la que Él le entrega a sus discípulos, para que se distingan. ¿Por qué? Por una nueva imagen de Dios. Y puesto que el Evangelio de hoy nos habla de oración, yo te invito a orar. Enséñanos a orar, Señor, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Estamos fascinados por la oración, Señor, por esa ventana al mundo interior que es la oración y que puede cambiar la calidad de vida de una persona. Estamos fascinados por la oración, así como vemos, Señor, a los monjes que viven la oración como una dimensión cotidiana y continua, y nosotros la vivimos en medio del mundo. Fascinados por aquel que nos indica un mundo diferente y más alto, tú. Pero te somos sinceros, Señor, no sabemos orar. No hacemos otra cosa que balbucear alguna que otra petición, tocar tímidamente a tu puerta, poco convencidos de lo que pedimos, convencidos equivocadamente de que la oración se reduce a hacer unas cuantas peticiones. Y no es así. Mirándote a ti, amado Maestro Jesús, entendemos que la oración, ese diálogo íntimo y personal con tu Padre Dios,
también es gratitud, alabanza, intercesión, expresión de arrepentimiento y de acogida del perdón. También fortaleza en la lucha contra la tentación. Y caemos en cuenta, Señor, de lo floja que es a veces nuestra oración, sin horizontes, sin el rostro de la paternidad de Dios, sin ese abrazo, sin ese aliento, sin esa fe. Enséñanos a orar, Señor. O mejor, enséñanos a lograr una idea correcta de Dios y de nosotros mismos. Enséñanos a ver, a través de la ventana de la oración, la profundidad de tu corazón, contemplarlo y amarlo. Enséñanos a través de la ventana de la oración a ver la vida, a ver las personas, a ver las cosas que nos pasan cada día con tu mirada, así como tú las ves. Señor, y cuando te hacemos esta súplica, sabemos cuál es tu respuesta. Tú nos dices, cuando ores, di así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Que el Señor los bendiga con su infinito amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz día para todos!